Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea Soto Calderón, para quienes no me conocen. Y desde hace ya un par de años casi venimos desarrollando este proyecto de investigación en relación a las imágenes o al Estatuto de las Imágenes, que lleva por nombre la performatividad de las imágenes. Una de estas líneas de investigación es con un laboratorio que hemos llamado Contravisiones, y alguna presentación hemos tenido común. Y otra son estas enunciaciones que la primera de ellas fue la de tratar de abrir y desarrollar qué significaba un proyecto de performatividad de las imágenes. Y la del día de hoy es una apuesta arriesgada, lo decía por ahí en algunas de las redes sociales, porque es un enunciado que podría parecer contraintuitivo, sobre todo en los tiempos que corren, y que he titulado por una reivindicación de las apariencias. Como imaginarán, no se trata de ninguna tesis demasiado sólida, sobre todo de tentativas de un hilo argumental que me gustaría que pudiésemos tejer juntas. Por lo cual intentaré no extenderme demasiado en mi presentación para privilegiar el tiempo del diálogo. Y bueno, quisiera agradecer también muy especialmente a las y los técnicos que han hecho posible esta infraestructura de apariencia, y también a Valentín por la confianza, por el soporte y por hacer posible, diríamos, esta línea de investigación. Así es que muchas gracias, Hamid, Uriol, Lali y Laia, que no está hoy aquí. Y sin más, comenzamos. El fantasma de las Navidades. Estas primeras imágenes vamos a tratar de pensar entre imágenes, como decía Godard. No sé si lo han visto, porque es una breve secuencia del último programa de Salvados del año 2018, que llevaba por título Banca Navidad. No sé si habéis visto el programa, pero básicamente es un programa que trataba de abordar de una manera muy polite, creo yo, toda la problemática de los afectados por la hipoteca y de cómo, diríamos como mínimo, por no ser excesivos con el lenguaje, había toda una serie de cláusulas que no eran tan evidentes para los clientes. Y en general el tono del programa, quien haya visto Salvados más o menos conoce la dinámica de funcionamiento y más o menos la línea argumental y posicionamiento político que tienen, era intentar dibujar, ¿no?, este paisaje complejo de cómo, de una manera muy vertiginosa, nos hemos visto en que no podemos no tener cuenta bancaria, ¿no? Estamos casi prácticamente obligados a tener cuenta bancaria. Pero no solo eso, sino como toda una composición muy compleja
de lo que implica, en este caso, la adquisición o la compra de un bien inmueble como es un lugar donde vivir. Y en ese contexto, a mí me llamó la atención este pase de imágenes, esta transición, porque está justamente entre una escena y otra, porque es una mirada que, bueno, en este caso de la Navidad, ¿no?, que empieza a mostrar toda una serie de paisaje muy conflictivo que tiene que ver con nuestro deseo, que tiene que ver con cómo se configuran precisamente nuestras apariencias y, de cierta manera, esa complicidad que hace que nosotros alimentemos a esa suerte de monstruo que supuestamente se está retratando allí. Pero lo que a mí me parece interesante, o al menos lo que yo veo de este trabajo, que es un trabajo de Pilar Monsey, que era la realizadora en este caso, es que no es con la habitual retórica moralista que muchas veces suele tener la izquierda, de culpabilizarnos por estar allí sujetos a esa estructura de poder y alimentar aquello, sino que a mí me parece que hace no precisamente un espejo, sino como un movimiento que abre ese paisaje tan complejo que es el de las apariencias. Por eso quería abrir esta sesión con esta secuencia. Pero básicamente porque lo que yo quisiera hacer, o el posicionamiento que quisiera tomar, es abrir toda una línea digresiva a lo que ha sido esa amplia tradición que insiste en afirmar el poder del pensamiento y la verdad contra la consistencia o inconsistencia de las apariencias. Y me refiero con ello no solo a la tradición del pensamiento occidental de la filosofía, sino también a cómo se ha diseñado, si se quiere, incluso toda una economía de lo sensible en un sentido muy amplio, separando la verdad de lo aparente, de lo espectacular y de lo simulacro. Hoy día, con la noción de posverdad que pareciera que reúne este cruce amplio de encrucijadas, diríamos así, pareciera que el lugar desde el que tenemos que posicionarnos es cómo volver a afirmar la verdad, o parece que todo el mundo se quiere agarrar muy rápidamente a aquello que sea la realidad o lo real. Entonces, en este intersticio, en este intervalo es donde intentaré circular, ¿no? Quisiera posarme. Decimos que al menos desde Platón, siempre cuando uno hace estas afirmaciones, yo a veces tengo dudas en responsabilizar tanto a Platón de estas cosas, pero bueno, lo seguimos afirmando así, porque Platón es un pensador complejo que está entre el paso de la oralidad a la escritura, pero bueno, le hemos dado un lugar, le hemos asignado un reparto también en cómo comprendemos el pensamiento que dicho esto, tal vez yo no voy a dejar de afirmar. Pero Platón no solo diseña toda una epistemología visual cuando propone la idea de los hombres encadenados en la caverna que no pueden dar vuelta a la cara para mirar algo diferente de lo que de las sombras y no poder ver la realidad, sino que con ello también se diseña un posicionamiento político, que es el de separar a los ignorantes de los sabios, a los que tienen acceso a la realidad de los que solo pueden ver las sombras y las apariencias. Hay toda, diríamos, una cuestión mucho más compleja que solo una epistemología o, dicho de otra manera, la explicación de un modo de conocer y la explicación de un modo de ver, sino que también hay una distribución de los modos de hacer, ¿no? Y si bien es una tradición que se sigue afirmando también en la tradición de Moisés, está la prohibición de hacer imágenes porque nos alejan, ¿no?, de la verdad que es Dios, que pareciera que es la palabra la que nos acerca a ello.
y que, así haciendo unos saltos muy irreverentes, uno podría llegar a afirmar que es una denuncia que no deja de actualizarse en la crítica a la sociedad del espectáculo y en todo aquello que se afirma como, pero sobre todo diríamos, aumentado por la problemática de lo que significa que sean elementos poderosamente manipulables dentro de unas tecnologías dominantes. O sea, además se incorpora el elemento de las tecnologías. Dentro de este escenario demasiado amplio, pero que ya podemos definir, perfilar, y espero me disculpen la falta de rigurosidad, pero no quisiera detenerme en una construcción muy excesiva en esto sin poder llegar a lo que quiero plantear. Pero hace varios años ya, me acuerdo de haber leído en un libro que no es para nada de los más conocidos de Jacques Rancière, que se llama Mallarmé, la política de la sirena. Y hay una frase, bueno, hay muchas, a mí ese libro me parece riquísimo, uno de los más bellos de Jacques Rancière, y hay una parte en que Jacques Rancière dice: la pérdida de lo real es el hecho de una pérdida de apariencia. Y hay algo de ese decir que a mí no ha cesado de perseguirme. Luego, como es Rancière, él sigue diciendo sus cosas y no se detiene muy ampliamente en ello, aunque uno puede trazar toda una genealogía, en realidad, desde La noche de los proletarios y a través de toda su obra, de cómo la importancia que ha tenido la capacidad de restablecer la capacidad de las apariencias, ¿no? Pero, dicho esto, hay entonces algo que se actualiza cada vez más. Yo creo que no dejo de escucharlo en los últimos, con más frecuencia en el último tiempo, que es este rumor de, bueno, lo que decía Baudrillard, sí, ¿no?, de que ya todo es simulacro, de que no hay realidad, de que cada vez tenemos una mayor pérdida de la realidad, sino también de la abundancia de imágenes que nos anestesian, que nos hacen más estúpidos. De hecho, en algún momento había valorado comenzar la sesión de hoy leyendo un fragmento de ese cuento maravilloso de Cortázar de Hay que ser idiota, porque me parece que tiene una ironía muy, muy pertinente para esta problemática. Y antes diríamos, de ver si el problema es verdaderamente la cuestión de contra el espectáculo, yo lo que quisiera el día de hoy no es tanto no diferenciar entre verdad y apariencia o entre realidad y simulaciones, sino sobre todo intentar estrechar esa separación tan profunda que se ha realizado entre las verdades y las apariencias. Bueno, ya digo las verdades, que ya supone demasiado desplazamiento respecto de la verdad. Probablemente la crítica más aguda la realiza Guy Debord, La sociedad del espectáculo, y quisiera hoy abrir una doble lectura de este texto que creo que cada vez que uno vuelve a él no deja de encontrarle riquezas, pero no solo en el texto, sino también con la película. Porque aunque uno dice, bueno, la película es el texto leído con imágenes. No. Justamente ahí hay un desborde, hay algo que acontece que yo quisiera que nos detuviéramos un poco en esa mirada. Seguramente todas o la mayoría de quienes están aquí han leído La sociedad del espectáculo o fragmentos, pero como a mí nunca me gusta suponer que tenemos esos conocimientos comunes, solamente quisiera revenir sobre una de las principales tesis que tendrían que ver con este diálogo que articulo, y es la cuarta tesis de La sociedad del espectáculo, que es cuando Debord dice, ¿no?, que la vida se ha convertido en espectáculo, donde espectáculo quiere decir una inversión concreta de la vida, en la que los seres humanos somos espectadores y parte de un movimiento del que no tenemos agencia. Esto es como una cuestión fundamental, ¿no? No es que no podamos actuar, no es que no podamos hacer nada, sino que es un movimiento del que participamos, pero no tenemos agencia. Y entonces, a juicio de Debord, se muestra como si fuera la doctrina, la sociedad misma, pero no es más que la mirada engañada y la falsa conciencia.
A partir de hasta aquí pareciera que no dice algo demasiado diferente de lo que ya decía Platón. Pero en esta cuarta tesis, cuando Debord dice la sociedad del espectáculo, le cito, sostiene que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Entonces, básicamente tiene que ver con que la visión de mundo se ha objetivado y entonces el espectáculo es lo que constituye el modelo presente de la vida dominante. Y hay una parte, avanza un poco más y dice, si la primera fase de dominación de la economía había implicado una evidente degradación del ser en el tener, la fase presente sería la de una ocupación total de la vida social, en donde los resultados acumulados por la economía habrían conducido a un deslizamiento generalizado del tener al parecer. O sea, si era del ser al tener, ahora del tener al parecer. La vida entonces puesta por completo al servicio del capital, en donde ni siquiera el aumento de ocio significa que nosotros estamos huyendo de esa estructura, sino todo lo contrario, seguimos trabajando, estamos consumiendo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí viene la frase que probablemente la mayor parte de nosotras conozcamos, que dice, cuanto más contempla, menos se vive. Cuanto más se acepta reconocerse en imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Si uno piensa, la verdad que el diagnóstico de Debord me parece certero, agudo y de rabiosísima actualidad. Sin embargo, hay una línea que no deja de ahondar en la distancia entre apariencia y realidad, o esa sentencia que más tarde hará Giorgio Agamben cuando dice que en la sociedad espectacular se disuelve toda posibilidad de resistencia política y que la sociedad espectacular lo que hace es anular y vaciar de contenido cualquier identidad real y sustituye al pueblo y a la voluntad en general por el público y su opinión. Aquí porque Agamben todavía no dice nada de Facebook, pero seguramente le faltaría hacer el añadido. Por tanto, se afirma una lógica de dominio absolutizada, como si la política no se efectuara siempre también en el orden de las apariencias. Entonces, en este paisaje que yo creo que ustedes más o menos ya se han situado y están de lleno allí, es donde yo quisiera hacer unos pequeños desvíos, por decirlo así. Try to shame me, and still I'll care.
Estas imágenes, quienes hayan visto la serie Black Mirror, sabrán que son diversos fragmentos de varias temporadas, no solo de una. Y para quienes no la hayan visto, se trata de una suerte de distopía de hacia dónde nos lleva el uso sin distancia y poco crítico de las nuevas tecnologías. Yo, cuando digo esta reivindicación de las apariencias, no quisiera intentar negar aquello que Bifo dice tan bien de la deserotización de los cuerpos, ¿no? De que cada vez estamos más mediados por aparatos. De hecho, ya tengo 2 aparatos antes o 3, bueno, ya si empezamos a contar antes de ustedes. Acá hay más sillas, si quieren, puedo escogerlas. Gracias. Creo que efectivamente esa tendencia generalizada de la industria cultural, estereotipar nuestros imaginarios, nuestros deseos, nuestras opiniones, negarla sería como mínimo ceguera, porque precisamente si hay algo que hace esta religión cultural que es el capitalismo es dislocarnos. Por tanto, no es que yo quiera negar toda esa evidente realidad de la que somos parte, sino, sobre todo, quisiera tal vez dirigir una crítica que puede parecer, no lo parece, es pretencioso si se quiere desde una perspectiva, pero una crítica a la posición que se pretende crítica cuando piensa que la crítica a la cultura actual puede hacerse haciendo una suerte de higiene espectral, eliminando todo lo que tiene que ver con los espectáculos o distanciándonos de todo lo que tiene que ver con las apariencias. Porque creo que justamente sería no haber entendido cómo funciona nuestro deseo, desde el que la forma de producción y cultura del capitalismo parece haber entendido bastante. Y en ese sentido, hace poco hay algunas de las personas que están aquí que compartimos un pequeño taller con Bernard Stiegler, que es un filósofo francés que ha pensado mucho sobre todo la relación con la técnica, y él partía de un modo en que yo, que siempre me defino como optimista, no he dejado de repetir desde ese día, y era, nos quedan 10 años. Y ahora, ¿nos quedan 10 años para qué? Y era así como muy dramático. Nos quedan 10 años para que el mundo tal y como lo conocemos deje de existir. No quiere decir necesariamente que va a haber un fin del mundo, pero sí un fin del mundo tal y como lo conocemos, en términos de que nunca habíamos estado en una situación histórica como la que estamos ahora. Pasa que como no es una situación de guerra evidente, es mucho más difícil lidiar con ella porque pasa mucho más desapercibida. Pero esa situación, sobre todo, él decía, tiene que ver con la catástrofe a partir del cambio climático, que en los últimos años todo lo que se ha producido no sabemos ni calcularlo, y de acuerdo a los diversos grupos con los que él comparte investigación, decía que relativo acuerdo, bueno, Bruno Latour dice 30 años, no sé si porque es más optimista o porque tiene datos diferentes, pero como sea, el rango es muy corto de la situación urgente en la que estamos para... uno podría decir, no, pero es que no tengo nada que hacer al respecto. Dice, sí, justamente si hay algo que podemos hacer, tiene que ver con actuar, esto de los gestos mínimos que varios artistas llevan trabajando hace algún tiempo, para hacer cosas que contradigan la calculabilidad con la que funciona la sociedad alfanumérica del último tiempo del tardo capitalismo. Y eso es estar en los lugares donde no se nos espera. Y tiene que ver, ¿por qué revengo sobre esta idea de la urgencia de este tiempo? Porque pienso que la crítica que realicemos tiene que estar a la altura de los tiempos urgentes en los que vivimos.
Y voy a ir luego un poco a lo que dice Benjamin al respecto, que me parece especialmente iluminador en este sentido. Y también porque, como decía Hölderlin, allí donde está el peligro crece también lo que salva. Entonces, desde esta perspectiva, yo quería volver ahora al pensamiento de Debord, pero para recordar algo que no sé si quienes están presentes el día de hoy estuvieron en una sesión que tuvimos hace poco con Jacques Rancière acá en La Virreina, dentro del proyecto. Y Jacques Rancière, al comienzo, cuando en una de las primeras intervenciones, que era sobre el trabajo de las imágenes, él dice, propone esta lectura de Debord, y yo creo que yo misma, que estaba sentado al lado de él ese día, no me di cuenta de lo que estaba diciendo. Y ha sido luego de oírle varias veces que me he dado cuenta que estaba, porque, bueno, Rancière en varias ocasiones ha sido muy crítico con Debord y ha hecho toda una lectura, bueno, muy distante con su pensamiento, pero aquí tiene esos gestos que Rancière hace, que desorientan, y vuelve y propone una interpretación distinta de Debord. Dice, es verdad que Debord dice todo esto que dice en el libro de La Sociedad del Espectáculo, pero cuando él hace la película de La Sociedad del Espectáculo, pasa algo. Esto es como el Debord que conocemos, ¿no? El Debord tradicional, el que dice que no hay que transar con el capitalismo, que hay que hacer imágenes radicalmente diferentes, que de alguna manera, en términos más contemporáneos, podríamos decir que esta imagen sintetiza bastante de lo que hay ahí. Pero Rancière reviene, bueno, él toma 4 imágenes, yo solamente voy a coger 2 porque me quiero detener solamente en esta. Y dice, hay una primera imagen que propone, que es esta, y en este momento, cuando Debord nos está explicando que el espectáculo es el capital llegado al punto de asimilación que se convierte en una imagen. Pero, sin embargo, lo que vemos en esta imagen no es una imagen en donde se vea el capital o lo que nosotros podemos imaginar de él, no es la mercancía, no es una reunión de capitalistas, no es una estantería con mercancía, es una carga policial. Por tanto, hace como una primera especie de desplazamiento, un primer desvío, diríamos, ¿no? De lo que normalmente nosotros hubiésemos estado esperando que estuviera en esa imagen. Y ya podemos volver luego a la discusión de por qué la policía. Pero, si se quiere, o tal como Rancière lo leía en ese momento, él decía que esta imagen que nos coloca aquí, podríamos decir que está hablando de un momento histórico de liberación. Y luego hay una segunda imagen, que es más problemática o más conflictiva aún, y esa segunda imagen es de Errol Flynn, en una película de Raoul Walsh, de Hollywood, donde representa al general Custer, que quienes hayan visto el film no es un personaje especialmente simpático o algo que se le parezca. Entonces uno podría decir, bueno, Debord se está burlando de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere proponer con esto? No es en absoluto algo así como miren cómo el capitalismo se esconde tras sus apariencias, sino que, según Rancière, lo que aquí Debord está haciendo es decirnos que tenemos que hacer como él. Estas ya son demasiadas interpretaciones que además nosotras podemos adherir o no a ellas. Que tenemos que apropiarnos de la potencia de esa imagen, que es una imagen de Hollywood. O sea, lo que Debord dice en su libro es que no hay que transar de ninguna manera con las lógicas y con los funcionamientos del capitalismo. Dice, sino que hay la potencia de esta imagen,
de adueñarse de la potencia de esta imagen, lo cual abre toda una relación mucho más conflictiva con las imágenes de lo que uno podría imaginar. Entonces, hasta ahí la imagen, si quieren podemos tener un poco de luz. Yo pienso que volver a pensar la puesta en forma de la apariencia y de la visibilidad es una cuestión. ¿Por qué me interesa este trabajo que hizo ahí Rancière con esta interpretación de Debord? Porque efectivamente abre otro Debord, al menos para mí. A mí me abre otra interpretación de Debord que no es el Debord solamente. Porque yo antes siempre me preguntaba por qué no dejó la película en negro como lo hizo en Aullidos de Sade y por qué puso imágenes y está haciendo una crítica a la imagen y dice que tenemos que salir vorazmente de ahí. ¿Por qué no dejó la pantalla en negro? ¿Por qué hacer una película? Era como una pregunta que a mí siempre me inquietaba y por qué si la hacía, por qué hacerla en estos términos, pero es verdad que yo nunca me había fijado en el tipo de imágenes que pone en relación a lo que va diciendo la voz en off con el relato, diríamos, con esa dramaturgia que está construyendo. Y entonces aquí hay como todo eso, apropiarse de las imágenes, apropiarse de su potencia, apropiarse de sus vestigios, de las otras cosas que las imágenes nos pueden decir. Me parece que tiene que ver con intentar restablecer esta capacidad de las apariencias. Porque contrario a lo que parece, no tenemos un exceso de imágenes, sino mucha repetición de la misma, y lo que necesitamos es justamente esas imágenes que nos faltan, esas imágenes de las realidades que no existen, esas imágenes inaparentes. Entonces, hay ahí toda una línea que yo creo que intenta seguir pensando con los espectros, por decirlo de alguna manera, que para mí es un paisaje intelectual que se dibuja con el primer Lyotard, con el primer Althusser del materialismo aleatorio y con Catherine Malabou con su idea de plasticidad, pero eso es para quien quiere seguir los referentes o la deriva teórica, que es verdad que también os he compartido un pequeño dossier con algunas citas que ya marcan un paisaje en ese sentido. Pero sobre todo, a mí me gustaría preguntarme qué significa seguir pensando con espectro. En esta cultura de, como dice Pilar Monsey muchas veces, de esa obsesión por el HD, de la imagen limpia, de la imagen nítida, que esto yo creo que Black Mirror lo muestra bastante bien, sobre todo en las últimas temporadas. ¿Qué significa seguir pensando con espectro? ¿Qué significa poder soportar el peso de esas contradicciones? Cuando digo espectros, me refiero a esas zonas de indeterminación que son brumosas, pero que también no entienden el aparecer solo como la visibilidad y la transparencia, sino, como bien dice Judith Butler, aparecer es siempre estar expuesto también. Con lo cual, ¿cómo construir una infraestructura de apariencia que nos permita aparecer, que nos permita ocupar una escena de la que no formamos parte y a la vez cuidando que esté a la altura de nuestra fragilidad? Tampoco quiere decir que no existan las imágenes como fármacos, ¿no? Esas imágenes que están allí justamente dirigiéndonos nuestro deseo, nuestra libido. Bueno, luego si quieren podemos entrar más en ese carácter del deseo mimético que cada vez más pareciera promover la industria cultural, ¿no? Esto de Facebook, de que todo nuestro mundo sensible se reduzca a like o dislike, como de mimetizar el deseo, mimetizar nuestros gustos, mimetizar nuestro cosmos, en último término. En ese sentido, de hecho, me parecía como muy emblemático lo recordarán porque quienes están aquí no son tan jóvenes como para no recordarlo. Quienes estuvimos en el 15M recuerdan estas imágenes circulaban de manera bastante habitual, si no esta, otras parecidas, y luego hemos visto toda la violencia simbólica de ese telón enorme
en Plaza Cataluña que nos mostraba esta imagen. ¿La recuerdan? Esa publicidad de Ray-Ban que estaba en el telón en Plaza Cataluña. Apropiándose de esas formas de disidencia, de ese trabajo, de esos modos de aparecer, de ese modo de tomarse la plaza. Porque en ese sentido por eso ha sido siempre este vínculo ahí también entre estética y política, porque creo que toda transformación social muchas veces se ha puesto el énfasis en que es una toma de la palabra, como si no fuera también una toma de la imagen, como si no fuera también una toma de la visibilidad y del campo de lo visible, como si no fuera también el levantar una estética, aunque sea provisional, momentánea, que permite aparecer un determinado conflicto. Entonces, por eso me parece interesante esto que dice Gastón Bachelard cuando dice no se comprenderá bien la doctrina de la imaginación material hasta que no se haya restablecido el equilibrio entre las experiencias y los espectáculos. Como que muchas veces se menosprecia lo que significa este mundo de apariencias para nosotros, cuando todas nos preocupamos de cómo aparecemos ante los otros. Incluso el que no se preocupa es una manera de construir su propia escena de apariencia. Entonces, en este aprender a pensar con espectro, sobre todo diría que es un trabajo material que acumula ambivalencia, en donde la imaginación inventa algo más que cosas y dramas, inventa la vida nueva, abre los ojos que tiene un nuevo tipo de visión. Pero ese abrir los ojos no es desde la idea de cualquier cambio o transformación de la forma a partir de un cambio de conciencia, sino justamente una transformación que es material, que es levantando nuevas formas. Transformando, sublevando la forma. A mí me gusta recordar vez tras vez como un mantra cuando Godard decía que mucho más difícil que trabajar incluso a veces sobre aquello que llamamos contenido es trabajar sobre la forma. Pero también, y por eso me parecían interesantes algunas imágenes que tienes tú, Hamid, que son una composición de tres materiales muy diversos y que que intentan levantar esta especie de bruma o de imágenes más porosas que no las habituales. Y ahí me parecía interesante porque me acuerdo que la primera vez que llegó a mis manos este libro, Los condenados de la pantalla, yo por el título ya me había hecho una animadversión y había pensado, yo este libro no lo voy a leer, porque no deja de ahondar en la crítica, que somos todos unos idiotas, que estamos pegados en la pantalla, que ya no nos relacionamos. Entonces me había casi negado a leerlo. Pero afortunadamente no soy tan dogmática y por azar una amiga me lo prestó y dije, ahora lo voy a leer. Y me parece maravilloso todo el trabajo que tiene de lo que provoca vértigo, la fragilidad de la verdad. Y cómo vuelve a leer Adorno incluso. Que aquí quienes tienen una lectura heterodoxa de Adorno luego la podemos discutir, pero lo digo así rápido, siempre se ubica Adorno como Benjamin era como el más, que estaba más abierto a las nuevas formas de sensibilidad y de experiencia, y Adorno lo tenía claro, ¿no? Era como contra todo lo espectacular, contra todo el mundo de la apariencia. Sin embargo, Dialéctica Negativa acaba, uno de sus libros fundamentales, acaba casi hacia el final, termina de una manera muy paradójica. Y esta mujer lo retoma, no sé, de un modo que me parece maravilloso. Dice, me permito la cita, dice, ella está haciendo una cartografía
no solo de este proceso de tierra baldía, que es la imaginación congelada, como le llama en lo que se ha transformado nuestra imaginación, precisamente por este avance excesivo de la industria cultural, pero es también una propuesta, un análisis, una cartografía de la sensibilidad emergente. Y ahí es donde me cogió y me parece interesante. Y ella dice que una caída inerme en un abismo puede terminar siendo también una posibilidad. Y entonces ahí toma un texto de Adorno, que está justo casi al acabar este libro, que quien tiene coraje y lo haya leído sabe lo arduo que puede ser, incluso para quienes nos hemos formado o somos aprendices continuos de la filosofía. Y dice, en Dialéctica Negativa, en su discurso sobre Vértigo, Adorno se burla de la obsesión filosófica de la tierra y el origen, de una filosofía de la pertenencia que obviamente está envuelta por el más violento miedo a carecer de fundamento. Para él el vértigo no tiene que ver con el pánico a perder un fundamento que se imagina como... El vértigo tiene que ver con un pánico que se imagina como un refugio del ser. Aquí la cita de Adorno. Dice, en cambio, el conocimiento para fructificar se entrega a los objetos a fondo perdido. El vértigo que esto provoca es un index veri, el shock de lo abierto, la negatividad, como la cual aparece necesariamente en lo cubierto y lo perenne, no la verdad solo para lo no verdadero. Yo advertí que era árido, pero ahora vamos a intentar no hacer una traducción, sino una interpretación, ¿no? O sea, este caer es ruina, es desaparición, pero dice esta mujer es también pasión y es desenfreno, ¿no? Eso de que efectivamente lo que se presenta tiene que ver con algo que es abierto. Y en esa apertura, la negatividad entendida como apertura, puede abrirse una nueva certeza. Entonces, en ese conocimiento que yo veo que sí que hay una línea que articula desde cierta arqueología a Adorno y a Benjamin, que tiene que ver con entregarse a aquella realidad que no está hecha, sino que se está haciendo, sabiendo que uno puede extraviarse en ese movimiento. O sea, precisamente la historia está abierta y por eso hay más posibilidad, porque hay la posibilidad de que esa posibilidad no se efectúe también. Entonces, cuando Benjamin decía que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, sino que significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro, me parece que justamente nos está hablando de que la historia se construye a partir de verdades o de realidades. Si no dice, estoy citando el texto de la era de la reproducción, no, la tesis de la historia, perdón. La sexta tesis de la filosofía de la historia. Dice, articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, sino adueñarse de un recuerdo tal como relampaguea en un instante de peligro. Pero este materialismo histórico entonces trata de fijar la imagen del pasado como esa se presenta de improviso al sujeto histórico, en el momento de peligro. En esa vertiginosidad que al mismo tiempo dificulta su lectura, es lo que le otorga mayor potencial, el no tener las cosas claras. Precisamente, dice, la mayor probabilidad de realización nace en la medida que corre el riesgo de no realizarse. Entonces me encanta porque esta mujer le da ahí toda una vuelta, esto no lo dice ella, toda esta relación ahí de Adorno y de Benjamin, sino que ella lo que plantea es esta idea del vértigo de Adorno, de que la negatividad tiene que ver con estar abierto, y ese estar abierto no se compromete necesariamente con una supuesta realidad existente. Pero ella luego dice, imagínate que viene alguien del pasado preguntándote con su gorra, camarada, ¿cuál es tu relación visual hoy? Porque hace todo el juego de lo que era todo el compromiso que tenían los artistas, el movimiento ruso. Y dice, ¿podríamos responder el vínculo con el presente? Y esta pregunta de cuáles son nuestras relaciones visuales, si la verdad que las imágenes pueden informar, es verdad que pueden informar, pueden entretener, pero que también pueden organizarnos de otra manera.
Entonces este estatuto ambivalente es el que me parece que tiene tanta potencia, porque por supuesto que, dice esta mujer, se podría argumentar que la mayoría de las cosas que vemos no son reales, pero entonces, por favor, le cito, que alguien me muestre esa cosa real. La imagen pobre, que es lo que está reivindicando aquí, ya no trata de la cosa real, original o originaria. En vez de esto, trata de sus propias condiciones reales de existencia. La circulación en enjambre, la dispersión digital, las temporalidades fracturadas y flexibles, trata del desafío, de la apropiación, de la precariedad, tanto como del conformismo y de la explotación. En resumen, trata sobre la realidad. Y si la verdad no se encuentra en lo representado ni en la representación, y si la verdad se encuentra en la configuración material de las imágenes, ¿cómo participamos de las imágenes? Y esta cuestión de no despachar tan rápidamente las apariencias tiene que ver con tratar de pensar en qué medida los deseos y fuerzas que éstas acumulan los podemos activar. ¿Qué significaría participar de esas imágenes? No quiere decir que no hay estas imágenes de los medios que se imponen, sino cómo podemos apropiarnos de esas imágenes, volviendo a este gesto de Debord que hace la sociedad del espectáculo si creemos en lo que afirma en la interpretación que propone Rancière, cómo apropiarnos de esa fuerza, de esos vestigios que esas imágenes tienen, para movilizar las fuerzas que están comprimidas, o como diría Benjamin, lo que se va marchitando en ellas. O dicho de otra manera, la pregunta que no despide tan rápidamente a las apariencias sería la de cómo liberar a las imágenes de la esclavitud de su estatuto en tanto mercancía capitalista. Porque son las formas las que forman situaciones o las que configuran situaciones. Podemos decirlo de dos maneras, o todos son formas, o todos son materia, o hay formas y hay materias, pero no hay un abismo insondable entre las formas y las materias, entre la verdad y las apariencias. Justamente eso es lo que Nietzsche nombraba como nihilismo, esa separación, ¿no? Es lo que el capitalismo tiende a polarizar. Bueno, de hecho, los discursos ahora que estamos intentan siempre polarizar. No se trata tampoco de hacer como una negociación de un término medio, sino de pensar ese entre, de pensar cuáles son esas posibilidades materiales que se abren ahí. Y en ese sentido hay bueno, yo creo que hay algo de Farocki, bueno, no sé si estaría de acuerdo con esto, pero estos son todos fragmentos de imágenes de guerra, imágenes de mundo. No, ahí está. La resistencia de las imágenes también. Ahora. Debord él le llama cosmética a esta reflexión. Bueno, hay dos textos fundamentales en que los trabaja, hay uno que se llama ¿Qué es un aparato? Y hay otro que se llama La época de los aparatos. Y él juega con este concepto en francés de aparato que tiene el doble alcance semántico, que es un aparato pero a la vez un adorno. Algo que sirve, que hace cierto decorado. Entonces hace toda esa conexión y él va a sostener que toda presencia, por tanto también toda percepción, ya está aparatizada, ¿no? Está adornada. Él dice así: la cosmética es la estructura del aparecer, es ese suplemento con el que todos aparecemos. Y va a decir en el libro La época de los aparatos, dice, si las imágenes son cosas, entonces solo las apariencias son verdaderas. A su vez, él trabaja toda la cuestión de que todo acontecimiento requiere una superficie de inscripción, que para originarse, es decir, necesita un sistema de apariencias con el cual aparecer. Y hay algo que me parece maravilloso que dice Debord, que dice, los impartes, los cualquiera, o como queramos llamar, o que estas formas de vida que son tan sin parte que ni siquiera pueden ser nombradas desde la marginalidad, no acceden a una escena pública ya existente, sino que
no hay un sitio sobre el cual van a aparecer, ¿no? Sino que ellos mismos deben hacerlo surgir. El conflicto se expone creando una escena de apariencia. Por ello también la apariencia la entiendo más bien como una alteración, como una interrupción, como una fractura sensible en aquello que entendemos como orden de la cultura. Sobre todo es una formación por medio de la imaginación, pero no la imaginación entendida como la cualidad de un sujeto, sino más bien una imaginación material que es colectiva, donde en esa colectividad están incluidos también la realidad social de los aparatos. Y ahí me parece que también quien haga una lectura muy heterodoxa de Arendt no estará de acuerdo con lo que diré, pero como a mí me interesa sobre todo la filosofía por lo que uno puede hacer con ella más que la lectura policial, y me parece que Arendt abre toda una interpretación posible de Sócrates que es muy fecunda, creo, para esto y que tiene que ver con esta infraestructura de apariencia que hemos hecho aquí. ¿Y ella cómo lee a Sócrates? Contrario a que siempre el conocimiento se intentaba fundar contra esta diferencia entre la doxa y la episteme, la opinión y el conocimiento verdadero, ¿no? Ella dice que el trabajo de Sócrates tenía que ver mucho más con que la doxa era revelar la veracidad de las propias opiniones y no la de educar en verdades que la filosofía ya había descubierto, sino que la doxa no era ni una ilusión subjetiva ni una distorsión arbitraria, sino un modo subjetivo en el cual la verdad se adhiere. Y a mí me parece que esto de las opiniones, el me parece, el do moi, que Sócrates asumió como que es la manera en que el mundo se abre para cada uno, de manera diferente para un ciudadano que para otro. Y a partir de ahí es posible generar un común, un mundo que reside en el hecho de que el mismo mundo se abre para todos de manera diferente. Entonces, esta capacidad de aparecer, de ser visto y oído por los demás, de tener un espacio en la escena de apariencia, por eso me parece este vínculo político-estético muy, muy estrecho, se trabaja justamente no despidiendo a las apariencias, sino ahondando, si se quiere, como diría Bachelard, en la arqueología profunda de nuestros sueños, de nuestras imágenes y de todos esos vínculos que nos liberan. En honor al tiempo, si acaso luego vuelvo sobre un caso que les quería presentar de un artista, bueno, eran tres, pero ya había renunciado, iba a ser uno y ahora ya casi no está haciendo ninguno, pero les mostraré solo una parte. Primero quería compartir una serie, solo 20 segundos de una serie muy, muy conocida, que se llama House of Cards. Hamid, no sé si la última proyección que tenemos desde allí. Estoy acabando, para no extralimitarme con vuestra paciencia. That's right. We don't submit to terror. We make the terror. A mí me parece brutal porque quienes han visto la serie saben que va de una pareja, de como toda la vida política, los entresijos de la Casa Blanca, ¿no? Cómo llega a ser presidente. Todo en realidad tiene mucho que ver con este trabajo de las apariencias, de cómo se construye realidad, de cómo, que no es un constructivismo vacío, no se trata de decir que todo es apariencia, por eso insisto, no es poner la polarización al lado contrario, porque creo que quien diga que esto es puro relativismo sería ignorar las condiciones históricas y materiales que existen. Uno no puede hacer lo que quiera, no es una construcción vacía. Es encontrar la fisura dentro de la materialidad, de la realidad, y a partir de ahí intentar levantar otra forma.
Y a partir de eso, me parecía que este en particular es como muy brutal porque, bueno, voy a hacer spoiler si alguien no lo ha visto, pero es un mini spoiler, que es, claro, tienen toda una serie de denuncias policiales porque el hombre ha matado gente, bueno, nada, ¿no? Un panorama muy negro. Y están a punto de descubrirse todo, y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hacemos una guerra. O sea, básicamente nosotros hacemos el terror, ¿no? No nos sometemos al terror, no nos sujetamos a él, nosotros lo hacemos. Pero no es, por eso, bueno, ya lo podemos discutir ahora, pero no se trata, no quiero afirmar yo en reducir esa separación tan abismal que creo se ha hecho entre las realidades y las apariencias, que este trabajo, que aquí ya esto meritaría otro seminario, que es el trabajo de la ficción, que sería la metodología del como sí, que ahí habría que trazar toda otra genealogía, no es una cuestión de constructivismo, así vamos a hacer lo que queremos y naif, sino, y en esta serie se ve como muy claro, como a partir de qué grietas se va alimentando esta ficción. Entonces es como decir, no, bueno, está la realidad, está la política, como si la política incluso institucional no fuera también un gran trabajo de múltiples ficciones, ¿no? Que luego construyen su estatuto de verificación, tiene su realidad, tanto que nos afecta a todas y cada una de nosotros, así de fuerte es la ficción. El tema es cómo nosotros construir, desgarrar esos tiempos, ese tiempo hegemónico, ese tiempo jerarquizado, abrirle otros tiempos y abrirle otras formas. Reapropiarnos de la potencia de aquello que nos ha sido, no de las noches, aunque también se podría decir, hay la idea de que las imágenes se encuentran en las noches, de esas noches robadas, de esa imaginación congelada. Y yo quería presentar brevemente el trabajo de Tiziana Paniza, que no me voy a detener mucho en ella, pero que me parece que hace un trabajo por sublevar las formas, o al menos cierta manera muy particular de hacer cine documental en Latinoamérica, en este caso, y cómo va forjando con gestos muy mínimos, levantando otras pequeñas formas. Porque si hay algo que creo, les dejo ver un poco las imágenes para tener un poco ahí ese pulso, esa vibración. Justo hoy se proyectaba una película de ella que no he visto, aquí en Barcelona. No tengo volumen, pero... This moment. Now. I'm the only one that will recall this moment. Film this moment. Film now. Bueno, lo dejo hasta ahí. Ahora, si quieren, vuelvo y les comento por qué me parecía, sobre todo la parte, si se quiere, más propositiva que podíamos trazar, pero prefiero que lo hagamos a partir de las conversaciones, sobre todo porque quería comentarles también muy brevemente un trabajo de un artista que está hoy aquí presente, así que lo vamos a poder conversar con él, que es Francisco Navarrete, que a mí me interesa mucho su trabajo. Y bueno, en su página, que está muy cuidada, pueden encontrar muchas cosas, pero aquí este es bueno, ya Francisco nos hablará mejor de este proyecto. Hay algo que pasa que no puedo ver
No. Pantalla completa, pero les leo brevemente lo que se llama manifiesto y luego buscamos, si acaso, la manera de ver mejor las imágenes. Y quería leer solo una frase como que creo que presenta mejor a Francisco de cualquier cosa de estas así como formales que uno pudiera decir. Dice, algo pasa en los sedimentos, en los suelos, bajo las raíces, en la niebla y bajo el agua. Algo pasa ahí, en aquel lugar que nombraron el hundimiento del mundo. Hemos olvidado la posibilidad de inventarnos y abrazar otros nombres, pero no hemos podido olvidar los modos de replicar, trasladar y propagar las formas violentas en que nos han nombrado, formas y sentidos que nos han hecho creer que nuestro cuerpo, supuesta barbarie pertenecen a la dificultad de nuestra geografía. Solo decir que creo que esta reivindicación de las apariencias tiene que ver con justamente volver a desmimetizar nuestra libido, reencontrarnos con nuestro deseo, reavivar esas arqueologías profundas de esta imaginación congelada y sobre todo quisiera acabar con lo que yo creo que tiene que ver con un pensamiento que es justamente en una realidad a ras de suelo, que es hacernos cargo de nuestro presente, abriendo otros tiempos que no sea necesariamente el tiempo de la revolución, que es excepcional, mesiánico y glorioso, sino más bien tiempos mínimos. Y como muy bien Mallarmé nos muestra en una pequeña fábula marina, puede ser que la hora no sea el del gran naufragio, sino de la sirena discreta. Muchas gracias. Abrimos la palabra para comentar cosas, conversar intervenciones. Quisiera darle la palabra primero a Francisco, si la quiere tomar a propósito de que lo ha expuesto de esta manera. Bueno, también está Marta Vallejos por allí, que la interpeló así porque la había advertido de que haría esta interpelación. Creo que, bueno, que hay allí un trabajo también con las formas desde otro lugar que están haciendo. Y bueno, no, por supuesto la palabra abierta a todas para el diálogo. ¿Quieres tomar la palabra o no, Francisco? ¿No? No, si no, no te sientas presionado por esta gran presión que te sí, no, me siento un poco presionado, pero primero porque me pilló por sorpresa. Eso. Bueno, no sé, primero dar las gracias por compartir esta conversación y este diálogo que puede ser que sea en silencio, pero en realidad estas cosas van resonando en la medida que te vamos escuchando y vamos compartiendo este momento. A mí me pasó algo bien especial, no sé si voy a decir algo en realidad respecto a lo que tú comentaste, porque me parece que lo enuncias mucho mejor de lo que lo podría enunciar yo, y en mi caso las imágenes de alguna manera, si podríamos decir hablan, lo hacen también mejor que yo. A mí me pasó algo bien especial en esta sesión que tiene que ver con la sensación de cuántas cosas se han ido urdiendo en esta serie de seminarios. Me parece que es posible trazar como un hilo conductor respecto a las cosas que se han ido conversando, y que esta pregunta surge en un momento donde estas sesiones han ido adquiriendo cierta fuerza, sobre todo un poco pensando, me quedé pensando en una sesión, bueno, en varias sesiones anteriores, por ejemplo cuando estuvo Foncuberta aquí, o inclusive la sesión anterior, o la sesión que no fue aquí, donde lanzó
esta pequeña publicación, me quedo con la sensación de que era el momento de hacerse esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa cuando necesitamos con urgencia apropiarnos de alguna manera, no sé si usar esa palabra, pero de apropiarnos de la apariencia, sobre todo, bueno, la gente que trabaja en el campo de la visualidad, la responsabilidad que eso implica. Andrea ha hecho hincapié en la importancia y en la carga política que está en eso, todo lo que está en juego a través de la imagen, y lo que la imagen pone en relación, porque claro, no hablar de la imagen como una cosa autónoma que existe, sino que tiene esta potencia en la medida en que se va poniendo en relación. Eso, yo creo que no me siento quizás cómodo como para hablar del trabajo y de la página y todo ese tipo de cosas, pero agradezco la mención y bueno, sí quizás poder decir que esto es algo que a mí me interesa mucho, esta pregunta por la apariencia, por contar estas historias mínimas, en mi caso, la pregunta por cómo la materialidad en determinados contextos también pueden dar cuenta de estas historias mínimas donde la política ha creado un imaginario visual violento que se da por hecho, que se da por sentado. Bueno, por eso estoy aquí, porque de alguna manera es como un diálogo nutritivo donde, no sé, tiene un impacto en mí, eso. Bueno, y gracias por... Sí. Yo estoy intentando entender lo que has querido decir. Y bueno, me parece que... No sé si se escucha. ¿Se oye bien? ¿Sí? Ahora sí. Ahora. No, que estoy intentando a ver si sé lo que has querido decir, a ver si me hago con lo que has querido decir. Me da la sensación de que estableces como una ecuación que sería apariencias igual a imágenes. Me da la sensación. Quizá es una cosa que está ahí flotando. Claro, no deja de ser quizá paradójico o insuficiente o insatisfactorio el hecho de que la reivindicación de las imágenes se haga mediante la palabra. Es decir, entonces, quizá, a lo mejor lo que me parece que estaría detrás de tu tesis o de tu mensaje, de tu discurso, es esta ruptura o esta especie de abismo que separaría lo visual de lo verbal, ¿no? Las imágenes por un lado, las palabras por otro. Claro, esto es, y la relación que eso pueda tener con el capitalismo, yo ya no creo solo de ahora, el desaforado que nos rodea, sino incluso desde el 19, ¿no? O sea, antes del 19, la continuidad entre la palabra y la imagen existía gracias a la retórica, justamente. Es decir, la ruptura de ese consenso que era la desaparición de ese consenso que va ocurriendo paulatinamente a lo largo del 19, justamente en la medida en que se disuelve la retórica clásica, es quizá lo que quizá estaría en el fondo de tu denuncia o de tu reivindicación, ¿no? Yo trabajo con imágenes, hago imágenes, y entonces por eso te he escuchado con suma atención, porque es justamente esas apariencias las que nos interesan, ¿no? A los que hacemos imágenes. Araceli. Bueno, es muy interesante todo lo que nos planteas y muy complejo, creo, también. A mí también me cuestan algunos puntos seguirte, pero de todos modos hay algo que me ha interesado mucho y que quizá en relación a esto que decía él, porque sí, yo tampoco acababa de ver si distinguías imagen y apariencia, pero lo que sí que he creído entender es que hay algo que llamas la independencia de la verdad, diríamos, ¿no? Como que hay algo de la imagen que se puede independizar de la verdad. Mientras que, y esto diría yo que es algo que en el capitalismo ocurre en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la imagen, sino, por ejemplo, también en el ámbito de la palabra.
Es decir, la palabra podría ser tan vacía, por decirlo así, como podría serlo también una imagen. Y por otro lado, decías que podría haber algo así como una guerra que no se ve, y eso sería algo de lo cual no hay ninguna apariencia, podríamos decir, ¿no? O hay algo cuya apariencia no se rescata como imagen, no sé. Bueno, hasta aquí. Si parece, recojo estas dos intervenciones. No, había dos más, creo que con dos más podemos hacer una, sí, acá y, bueno. Gracias. Bueno, hola. Sí, un poco conectado con lo que decían por aquí sobre la imagen y la palabra. Bueno, también puedes poner cosas que a lo mejor no estoy entendiendo bien, que encima ni he venido a otros seminarios ni lo he pillado desde el principio, o sea que igual es un problema de ubicación mía, pero yo sí oigo hablar de apariencia, estoy identificando tanto a la palabra como a la imagen, como igual algunas otras cosas también relacionadas con la escenografía, con el cuerpo. Cuando yo leo la crítica al espectáculo de Debord, como que la ignorancia es atrevida y lo leí así, leo una crítica al espectáculo que no se refiere a las imágenes, sino que se refiere a multitud de interficies posibles. Bueno, entonces eso era lo primero que quería compartir y entonces también como posición intuitiva, personal o algo así, para mí el problema de la crítica, o sea, hay un problema cuando nos tomamos en serio la autonomía de la imagen o la autonomía de la palabra o la autonomía de cualquiera de estas. Para mí hay un problema aquí, o sea, yo, por ejemplo, el anuncio de Ray-Ban a mí no me ofende, o sea, me ofende como, o sea, no creo que sea una apropiación, no, porque están tan en otro contexto y tan desubicado. Bueno, pues sí que ahí hay como un uso que molesta, etcétera, etcétera, pero la imagen creada de un espacio colectivo en el 15M tenía fuerza porque estaba creada desde un determinado estar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien toma eso como un anuncio, bueno, te ofende porque que lo usen en publicidad, pero no han cambiado el sentido de la imagen que ofrecíamos juntos, ¿no? Igual que la posibilidad de pillar igual me estoy liando un poco, pero la posibilidad de pillar al general Custer, la imagen del general Custer, no vamos a pillar al general enérgico que aplastó a los indios como posible imagen, no sé, de un mundo común, o etcétera, etcétera. Quizás podemos apropiarnos de la imagen del general Custer con algo con lo que sí podamos conectar, que sea, no sé, su energía o yo que sé que se me ocurre. Es decir, que solo entiendo las apariencias como vinculadas a una verdad y tampoco la verdad es nada cerrado, pero desconfío totalmente de la autonomía de la apariencia. O sea, me parece súper interesante la propuesta de trabajar en el manejo de ella y recordar que precisamente porque está vinculada a una realidad, desde ahí podemos operar políticamente, pero no me parecería adecuado o me miro con distancia cuando suponemos una autonomía, un poder autónomo de la imagen desvinculada de cualquier vínculo interpersonal, social, etc., o con alguna certeza. Vale. Si os parece, ahora vuelvo a la palabra. Sí, supongo que son mis límites de intentar tomar algunas intensidades para trazar un campo que me parece muy complejo, pero justamente quería, bueno, también tengo los límites formales he intentado hacer el gesto de experimentar con la forma, que es muy mínimo, pero es muy complejo, no solo institucionalmente, con todo lo que significa, sino que incluso pensar de qué manera intervenir mínimamente la forma, ¿no? Eso de que las imágenes, la
falsa transparencia de las imágenes, de que las imágenes siempre se adhieren a imágenes que ya existen, nunca vemos ex nihilo, la mirada nunca es tan dirigida como se supone que es. Lo que vemos, pero no son solo lo que está frente a nuestros ojos, sino que vemos desde nuestra historia, desde nuestras imágenes. Entonces, en realidad, yo quería desinscribir la idea de que las apariencias están sujetas a la imagen, pero tengo el límite de la forma, precisamente. Hace contradicción performativa con lo que quiero decir, y por eso creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, porque siempre lo más fácil es mantener las formas, como dice Pessoa, que ya han adquirido la forma de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablo de apariencia, no quisiera en ningún sentido reducir la imagen, sino justo lo contrario. Creo que la mayoría de las apariencias tienen ese estatuto inaparente, o sea que siempre están en ese punto liminal de la apariencia y lo inaparente, y que no son imágenes, no son solo imágenes, pero también lo son, no son cuasi imágenes, si se quiere, ¿no? Están en ese estatuto de indeterminación y son ruidos, son sonidos, son movimientos, son palabras. Tampoco quisiera oponer una oposición, hacer ese tránsito de dar un privilegio a la imagen por sobre la palabra, sino que me interesa restablecer justamente y pensar qué relaciones pueden adquirir que no sea de sumisión, en donde la imagen sea la que se adquiere una primacía por sobre la palabra, pero que tampoco la palabra sea la que tenga que explicar las imágenes. Pero no por ello tener que renunciar a las palabras. Creo que cuando uno trabaja sobre una lógica de funcionamiento, no tiene tampoco que renunciar a las representaciones, si lo que no quiere es reducir a lo uno, que es la lógica del corazón representativo, ¿no? Entonces, para recuperar de manera más orgánica, por llamarlo de alguna manera, creo que urge un trabajo sobre levantar nuevas formas, y esas formas no necesariamente son imágenes. Es como el entorno que a mí me interpela, que más personalmente, pero para otro es otra cosa, sino son materiales, pero sí hay algo de la apariencia que tiene cierta relación o cierto imaginario, como con algo como con una presencia que se puede percibir de muchas maneras, incluso como fantasmagórica o como se le quiera llamar, pero incluso hoy día con todas esas cortes, digamos, de líbido, como las creencias, ¿no? La iglesia cumplía una función, el sindicato cumplía una función, que ahora toda esa función la cumplen los medios, parece, mimetizando nuestro deseo, como unificándolo, sin dejarnos hacer esos ejercicios de transformación simbólica, ¿no? Para quienes no están, yo no, por supuesto aquí Araceli podría dar la clase, uno de inconsciente, de líbido y de deseo, yo no me veo capacitada para ello, pero solo decir que cuando hablamos de líbido, que a mí en esto me parece maravilloso el trabajo que tiene Lyotard en economía libidinal, sobre todo en relación a la articulación entre estética y política, es como que los animales no sustituyen su presa, ¿no? La presa es la presa, pero los seres, por decirlo rápido y mal, por favor, perdónenme pero los seres humanos sí que hacemos esa transfiguración, ¿no? Y cada vez la hacemos menos, porque está muy dirigida justamente por estos medios de producción masiva que bloquean esos lugares de encuentro de transfiguración, ¿no? Incluso esas joyas maravillosas que tienen más valor que el Louvre, que son los dibujos de nuestros pequeños, como el mismo Stigler decía el otro día, ya es como que da lo mismo, le saca una foto y como que ya no hay archivo, no hay recuerdo de nada de lo que hacen los críos casi, como que todos esos valores, digamos, que tienen los vínculos justamente, o sea, más bien quería decir todo lo contrario de lo que he dado a entender por lo que comentas, porque justamente cuando digo esto de los vínculos que liberan, es una autonomía que esté pensada a partir de esa trama de una relocalización. Aquí vuelvo a las imágenes, que sí que veo que tengo esa dificultad que bien señaláis entre que pareciera que imágenes y apariencias son sinónimos, y no quisiera decirlo así, sino que voy circulando por un terreno más bien, en donde creo que hay ahí un cosmos, como diría Deot, por donde circular.
y tiene que ver justamente con que siempre son contextuales. Lo que hace justamente los medios de comunicación es que seleccionan la puesta en escena. El problema no es que nos presenten tantas imágenes, sino que seleccionan las imágenes que nos presentan, no sabemos las que no nos presentan. Entonces, precisamente esa revinculación con el contexto es la que me parece urgente, y ese levantar formas, recuperar los espectros, tiene que ver con imaginarnos de otra, o sea, toda esa imagen casi nítida, que incluso pareciera que tenemos que proyectar cada una de nosotros, que no puedes creer ni en un muerto que se te apareció, porque es como contra toda racionalidad. O sea, la razón moderna tiene ese, diríamos, yo le llamo higiene espectral, pero supongo que se le puede llamar de cualquier manera, que es no permitirnos vivir con nuestros espectros, pero todo nivel de vida. O sea, primero, aparte de enfermarnos, de solo ponernos la pulsión de muerte del consumo, de suicidarnos, de alcoholizarnos, de tener que estar medicados para no soñar y para sobrevivir en muchos casos. Tiene mucho, creo yo, que ver también con ese cortar esos canales por eso me gusta tanto lo que dice Bifo de la erotización de los cuerpos, de las cosas que pasan cuando estamos juntas, pero de ir probando, de no adecuarnos a las formas que tienen nuestros poemas, de ir abriendo nuevas maneras de decir, en donde la forma plástica, con la forma poética, con la palabra, con los ruidos, puedan encontrar una arquitectura para sus intercambios. Por eso me gusta la idea de escena, porque son escenas momentáneas, que no buscan un origen, pero que se constituyen como tal. Por eso esa idea de que incluso el conflicto se pone creando la escena de apariencia, no es anterior a esa escena. Pero creo que la gente que trabaja haciendo imágenes, como decía Manolo, no sé si es porque yo le quiero dar una responsabilidad muy grande, pero creo que desgarrar otras imágenes a ese imaginario que se nos impone tan fuerte. Hoy día veía esa brutalidad, que me niego a hablar de esta gente porque creo que es darle más visibilidad. No los voy a nombrar, pero ya saben, con ese bus horroroso ahí de feminazis, están levantando imagen, ¿no? Ahí, y es una imagen que se adhiere, una verdad que se adhiere a apariencias anteriores. Entonces, ¿cómo remover esas apariencias para que de otras formas aparezcan? Por eso de la adherencia, de que al final, por mucho que reneguemos de las apariencias, ¿dónde se adhiere eso que llamamos verdad? O esas apariencias, ese mundo que tampoco quiero llamar espectral por toda la carga teórica e ideológica que tiene el concepto, pero que tiene que ver con esas formas de existencia que no tienen lugar, llamémoslo así, de un modo más indeterminado, se trabajan, creo yo. Y creo que se trabajan justamente dejando esta, que yo creo que es como una corriente muy moralista, que intenta dividir lo que es lo real, lo verdadero, lo que existe, como si eso, ¿dónde existe? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? Pero a la vez hay unas fuerzas materiales, ¿no? Tampoco todo es flujo. Yo tampoco estoy de acuerdo con que todo es flujo. Hay una historia, hay una negatividad que impone su fuerza. Entonces, es más bien como el trabajo del fictor, como dice Didi Uberman a veces, de ir buscando las grietas estructurales que eso tiene. Pero hay que tocarlas, porque si no, no se abre. Hola. ¿Se oye? Sí. Hola, a mí me parece grave lo que entreveo en lo que dices y me asusta, porque hace mucho tiempo que voy viendo, hace mucho tiempo no veo televisión, no veo no sé qué, no veo no sé cuánto y pienso en alto y comento, bueno, cuando aparezca algo importante me enteraré, porque ahora todo es lo mismo, siempre lo mismo y siempre lo mismo. Entonces, acabo de descubrir que en realidad, claro que nos muestran lo mismo, y que nuestra imaginación está congelada porque les interesa. No podemos buscar la grieta que nos saque fuera del capitalismo. Ya se han encargado a través de lo que yo entiendo por apariencia que me han quitado, es mi propia interpretación de la imagen. Me la han quitado porque yo sueño como las chicas guapas de la televisión,
viajo, como dicen, no sé qué, todo me lo están contando constantemente con tal bombardeo que evidentemente no me dejan soñar a mí, no me dejan que yo interprete una realidad. Si existe una grieta por el capitalismo donde yo me pueda escapar, no es posible. Me la cierran constantemente, porque evidentemente sí, me han congelado la imaginación completamente. No sé si son tan listos para montarlos, porque me parecen bastante lerdos, pero si no es así, han encontrado algo que les funciona y les funciona muy bien. Escapar de ahí sí es una responsabilidad terrible que tienen los señores que trabajan con la imagen. Primero, creo que llegar a comprenderlo debe ser dificilísimo, para que a partir de ahí se atrevan, rompan, abran grietas, para que nosotros, mortales, que no trabajamos con eso y vamos de pie, también podamos asomarnos y digamos, por fin están contando una historia nueva. Porque el 90% de la población no somos conceptuales como tú, porque si no sería aburridísimo, ¿eh? Somos más de estar por el barro y el pie, pero venir aquí a que seres como tú nos cuenten de esta manera tan grata que hay otra posibilidad, bueno, pues yo la cojo y te echo la culpa a ti y le digo a los señores de las imágenes, espabilar, que eso nos acaba esto en 10 años. Gracias, buenas tardes. Acá había otra palabra, solo decir, Antonia, que creo que, bueno, creo mucho que ahora tenemos eso que decía Benjamin, ¿no? De que se abre una experiencia y tenemos la posibilidad de de hacer otros repartos de la luz. Bueno, tú misma tienes un móvil con el cual ir levantando imágenes o apariencias, ¿no? O murmullos que fisuren. Y creo que sobre todo tiene que ver con jugar, ¿no? Esto que el romanticismo levantó tanto que alguna vez yo lo decía así porque en ese momento me venía así, pero cada vez más creo que somos como uneros desollados, porque es verdad que los niños, tal vez por eso Benjamin, Agamben hace tanto énfasis en la infancia, han visto que los niños, una silla nunca es una silla, es un tren, un avión, cualquier cosa menos una silla. Tienen como esa capacidad de torcer el dispositivo y de liberarlo tan rápidamente que tiene que ver con a lo mejor eso de volver a jugar, permitirnos jugar y hacernos espacio para ello. Y solo decir que también hay algo aquí que a mí me parece muy interesante que trabaja Emanuel Aloa, que también estuvimos en un seminario con él, que él dice de la tiranía de la transparencia. Sobre todo en el discurso político ha tomado mucha fuerza porque como hay tantos corruptos y corruptas, la transparencia se hace como un discurso como que nadie puede hablar contra la transparencia. Pero es peligroso también ese punto de esa tiranía de la transparencia, de que todo tiene que ser transparencia, de que no puede haber mundo opaco, que no puede haber realidad opaca. Entonces tampoco yo quería reivindicar esa tiranía de la transparencia. ¿Me toca a mí ya? ¿Sí? Bueno, gracias, Andrea, por el dispositivo de imágenes y palabra. Yo creo que van muy juntos. En cualquier caso, hay una cosa que no he entendido, y es que no entiendo la tesis de reivindicar las apariencias en una sociedad que vivimos de las apariencias. O sea, que realmente nadie de nosotros se escapa de ellas y vivimos constantemente con el móvil, las pantallas, tú misma ahí rodeada de pantallas, todos rodeados de pantallas. Hemos seguido muy bien el discurso en algunas partes, en otras yo también me he perdido, gracias también a las imágenes, ¿no? Y tampoco, no es que quiera convertir en sinónimas imágenes y apariencias, ¿no? Pero bueno, forman parte de las apariencias estas imágenes que también, ¿no?, con las que convivimos, ¿no? Entonces, hay algo que no he entendido todavía, así ya me contarás. Y luego algunos comentarios. Yo creo que igual es que partimos de esta diferenciación radical entre verdad e imagen que el tópico de Platón o sobre Platón en filosofía nos enseñan, pero quizás nos tendrían que hacer leer un poco más el Sofista, el diálogo del Sofista de Platón, donde todo esto se pone bastante en cuestión. Si te vas a la República, el libro 10, que seguramente no es ni suyo, y es un libro de política. Y entonces ahí se trata de una epistemología para hacer política, básicamente, lo que es el mito de la caverna, etc. En el Sofista aparece una relación muy diferente entre las apariencias y la palabra. Yo creo que algún día tendríamos que leer juntos ese libro. Sí.
Luego, ¿el problema es el capitalismo? No lo sé. Realmente el capitalismo es perverso. Yo creo que sí que es perversa la manipulación que hay del deseo en el ejemplo fantástico que nos has enseñado entre el 15M y su apropiación por Ray-Ban. Ahí hay una manipulación del deseo, realmente. El deseo de cambio, de transformación de sociedad hacia un cambio simplemente de apariencia, llevando unas gafas, etcétera, ligando más o algo así. Ahí sí que hay. Pero en realidad lo que nos molesta más de la manipulación de las imágenes es en su sentido general, que nos mientan, que nos controlen, que nos vendan lo que no es, ¿no? Es como es ese caso, pero no solo respecto a la libido, ¿no? Yo creo que hay una cuestión sobre todo de la relación entre la imagen y el poder, ¿no? No sé si ahí quieres comentar alguna cosa más, pero a mí lo que me parece lo que tendríamos que reivindicar sobre todo, y ahí también me refiero a una de las citas de Debord que también has encontrado, es recuperar la agencialidad sobre las imágenes, ¿no? O sea, dejar de ser tan consumistas, receptores de imágenes y ser más creadores, productores de imágenes, no para equipararnos a los fantásticos artistas y fotógrafos que hay aquí, sino para también entenderlas mejor, ¿no? Y en este sentido reivindico, tú que estás tan con Valentina aquí, que en el centro de la imagen no haya talleres para aprender a hacer imágenes, fotografía, pintura, hacer montajes como los que nos has presentado aquí, etcétera, ¿no? Porque está muy bien que pensemos sobre ellas, pero seguimos consumiéndolas después, ¿no? Entonces ahí habría que romper una lanza también para producir, ¿no? Para convertirnos en productores. Luego la sociedad, la tecnología nos lo está poniendo a mano, ¿no? O sea que en este sentido, pues bueno, unas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo quería como que hacer una pequeña diferencia que tal vez tú no lo dijiste en estas palabras, pero como siempre vamos interpretando. Para mí la diferencia entre la imagen y la apariencia es que tal vez la apariencia o el parecer implica otros, o sea, implica reconocimiento, porque bueno, una realidad, algo como lo que mencionó la señora, de que una guerra que no se ve puede ser verdad, pero mientras no es reconocido o mientras la imagen no queda visto, entonces no se puede hablar de apariencia como tal. Entonces, y esto me recordó un poco a lo que hablabas de que tal vez la realidad no se cuenta en la representación, sino en cómo nos relacionamos. Pues justamente leyendo a Brea, él habla de esto, de que la representación es algo que se está utilizando, que en las imágenes se hace un poco de abuso, en vez de expresarse mediante otras cosas como las diferenciaciones y no solamente eludir a lo que ya se conoce, o sea, nuevamente reconocer y seguir reconociendo. Entonces, tal vez la reivindicación de las imágenes podría ir en esto de las apariencias, podría ir por ese lado, ¿no? De no depender tanto del reconocimiento, tal vez, o no ser tan representativas como tal, depender del otro. No, bueno, no sé, estoy lanzando ideas por ahí, pero bueno, eso. Marta, querías hablar. Bueno, también gracias por la síntesis, ¿no?, que haces, que da mucho que pensar. Yo voy a ser muy sintético, yo tiro algo, no quiero… A mí me sorprende a veces que desde el ámbito de la filosofía, cuando se habla de imagen, siempre se vuelva un poco al paradigma platónico, ¿no? Parecería que lo de apariencia y verdad siempre está ahí. Me pasó con Rancière también en la conferencia que dio. Me pareció que al final volví a sintetizar mucho de lo que decía en esto.
Y me sorprende porque generalmente tú hablabas también de materialidad, pero no focalizabas la materialidad después, es decir, volvías otra vez al contrapunto de apariencia-verdad, ¿no? que parece que subyace siempre. Claro, cuando pusiste aquí el texto de Flusser, pensé que irías un poco más allá con Flusser, que él da este pie a la materialidad y está claro que hay que ir más allá de Flusser. Pero entonces, más que la apariencia, yo creo que deberíamos hablar de la interfase, ¿no? Y ver qué mecanismos y qué cuerpos delimita la interfase. Digamos, si lo que intentamos es ver cómo funciona la mediación de la imagen en nuestro presente, ¿no? Que creo que, tal como decías, es una tarea, bueno, no sé si urgente, pero parecería que necesaria. Y otro elemento más que me parece que lo nombrabas, pero que también después se dejaba de lado, es yo creo que la ruptura se da entre experiencia y visibilidad, ¿no? Es decir, en el ámbito de la mediación se produce una ruptura, un disloque muy grande, ¿no? Hoy en día, entre lo que es la experiencia y lo que entendemos por conocimiento, que está vinculado a la visibilidad. Vaya, que es como que son dos polos que creo que los planteaste y me pareció que ibas por ahí y después los dejaste de lado. Sí, yo voy a hacer lo que has propuesto que hagamos, que es con la filosofía, que es tomo, interpreto y me lo llevo a mi camino. Y entonces, en todo lo que planteabas, ahí como le encuentro sobre todo una fuerza muy sugerente de liberarse como del peso de la responsabilidad del hacer imagen, ver imagen, consumir imagen, dónde estoy respecto de la imagen. Y me ha recordado dos cosas. Por un lado, una propuesta que hacía Achille Mbembe, el filósofo camerunés, que decía que ante la crisis del todo que se tambalea, uno de los aprendizajes a hacer desde las epistemologías africanas era el reivindicar y reconstruir una ética de lo invisible y de lo incontable, de lo innombrable. Y él lo vinculaba a este proceso, ¿no? A lo que tú comentabas de la mitología de la razón, que ha desposeído de una realidad que existe en muchas formas de vivir en el planeta, que es el convivir constantemente con la certeza de lo invisible. Y que el tipo lo llevaba incluso hasta el decir, porque no se trata de hacer como si todos fuéramos animistas de Duala, sino reconocer que todos somos animistas del capitalismo y que ahí si el no reconocer esta invisibilidad nos quita la fuerza de reivindicar y reconocer que hay ciertos aspectos de nuestra vida que no se pueden contar, porque tienen un valor tan grande que no puedes enumerarlos. Y esto por una de las sugerencias. Y la otra cosa que me resonaba era, claro, más desde las palabras y desde la escritura, cuando hablabas de los gestos mínimos y del repracticar la forma y reventarla y jugar con ella, me recordaba un ejercicio como de escritura colectiva que hacía con amigos y con desconocidos, que es el practicar el hablar con los ojos cerrados. Es decir, y escuchar y transcribir y releer y dar a leer a alguien que ha hablado contigo con los ojos cerrados las palabras que ha dicho. Y las herramientas siguen siendo las mismas, pero la capacidad de evocar y de explicarse, de describir que uno tiene con la herramienta palabra cuando habla, sabiendo que hay alguien delante en conversación, pero lo hace con los ojos cerrados, tiene una potencia que de algún modo a mí me ha resonado a esta propuesta que lanzabas del retrabajar la apariencia. Muchas gracias, Marta. En realidad debiera estar tú aquí dando presentando el planteamiento.
Sí, bueno, nada que decir al respecto. Sí, en realidad, de lo que... ¿Por qué una reivindicación de las apariencias cuando performativamente las reivindicamos cada día? Como diría. Sí y no. Porque justamente es como... Pareciera que habitamos una contradicción de la que no podemos desprendernos, pero que estamos como en una agonística, ¿no? Bueno, no para todo el mundo, hay gente que ni siquiera lo problematiza, ni es un conflicto a lo mejor, pero sobre todo lo trazaba en esta cuestión de la línea, la reivindicación de las apariencias es las apariencias aportan verdad, digamos, o sea, como... Es en ese sentido, en el término de las facultades que nos dan para conocer y para abrir otros mundos sensibles. Por eso decía, sí, el trabajo del arte no es tanto el de hacer una denuncia, porque cada vez vemos más el arte denuncia y como que un arte comprometido es un arte que denuncia. No me referiré a algo muy, muy conocido que está pasando en este mismo momento en una ciudad no muy lejos de aquí. Pero pareciera que el trabajar sobre los nuevos mundos posibles tiene que ver con denunciar, ¿no? Como con agrandar, hacer muy visible algo que más o menos ya todos sabemos, pero además como devolvernos para reeditar de esta cultura judeocristiana que tenemos y sentirnos muy culpables, pero ya sabemos que ser consciente de una situación no implica tener las herramientas para transformarla. Entonces, en ese sentido, la reivindicación de las apariencias no solo son esa alteridad a partir de la cual el conocimiento se construye, sino que ellas portan también sus verdades. Es en este sentido. Y a lo mejor es verdad que para muchos de las que estamos aquí esto puede parecer muy evidente, pero creo que hay un sentido común muy generalizado en que no lo es. De hecho, en el discurso político uno lo oye muy, muy a menudo, esta distinción muy radical entre la política y como que pareciera que hubiera una política de gestión de la realidad y otras que son pura apariencia. Bueno, esa distinción entre conocer, saber o la realidad, o toda esta nueva deriva, sobre todo con los discursos de la posverdad, tú lo sabrás, has oído un ciclo completo en relación a estos pensamientos de la posverdad, es como el primer bastión al cual agarrarse es como volvamos a lo real, ¿no? Es como lo que sea que es real, pero agarrémonos de ahí como el último mástil que nos queda, lo real. Hay ahí no sé, tal vez ustedes no lo... Pero yo lo veo muy generalizado en distintos discursos, como esa crítica de la posverdad, ya no solo de esa nostalgia del pasado, que tan bueno no sería que nos dejó este presente, sino que la cuestión de afirmar cómo que tenemos que volver a lo verdadero como si alguna vez eso verdadero lo hubiésemos tenido. Pero más allá de eso, yo creo que a día de hoy es cosa de abrir los medios, o sea, ya no lo digo solo en términos de discusión teórica, que a lo mejor por ahí incluso ese límite es más difuso, pero esa polarización sistemática entre la apariencia y la realidad, el conocimiento y lo que solo nos engaña, parece bastante habitual, creo. Lo decía más bien en ese sentido. Y luego sí que estoy muy de acuerdo contigo en esto que señalas de Platón y del sofista. Yo por eso hacía como yo misma lo decía, pero lo decía no sin problematizarlo, porque creo que efectivamente tal vez hay que levantar otro Platón, construir otra figura, hacer otra arqueología de Platón, porque se le ha ubicado en un lugar dentro del pensamiento al que, como bien dice, siempre revenimos, ¿no? Porque parece haber fundado, no sé si él en particular, pero a costa suya, sí, todo un discurso que precisamente yo intento, este sería como de dónde habría que desanclarse para poder centrarse en ese aspecto material al que hacías referencia, que a mí me interesa mucho. De hecho, cuando yo hablo de las imágenes, hablo de la materialidad de las imágenes, entendidas como desde la relación, pero habría que también recualificar qué se entiende por relación, que no es una relación
entre elementos individuados, como diría Simondon, sino de individuaciones colectivas. Ya ni siquiera hablaría de subjetivaciones. Pero, y ahí sí que creo que hay toda una línea que se levanta con Flusser, con todo el trabajo de cómo entiende el aparato, como una realidad cultural y todo ese entremedio que ahí acontece. Y sí que hay algo ahí de eso, de la reivindicación de las apariencias, de reivindicar la agencialidad que tenemos, sobre todo de no negar e intentar expulsar aquello que somos, sino a partir de volver a reapropiarse, o sea, tiene que ver también con torcer el círculo de una creencia, que cuando uno habla de la potencia de la creencia parece que estuviera hablando de un libro de autoayuda, pero en realidad esto que llamamos capitalismo solo se sostiene gracias a la fuerte creencia que tenemos en ello. Entonces, ¿cómo rearticular otros modos de creencia? Y en ese sentido, revalorar todas las relaciones que tienen las imágenes con el poder y los poderes, cómo esto se puede multiplicar y difuminar. Y había una cosa que quería decir que tenía que ver con esto que decías de lo incontable, porque justo lo he recortado siempre en el montaje del mismo momento que uno va dejando fuera, porque justamente ese lugar tan importante que a lo mejor tenían las religiones es porque Dios es incontable, ¿no? Esa inconmensurabilidad, hay algo ahí que abre una relación con lo incalculable, ¿no? Flusser tiene unas reflexiones maravillosas a partir de la religiosidad, ¿no? Ya no del monoteísmo, sino de todo ese lugar que tiene la cultura, la religiosidad. Y creo que hay algo ahí importante también para, justamente así como se estereotipan nuestros movimientos, se estereotipan nuestros pensamientos, se estereotipa nuestra imaginación, se estereotipan nuestras imágenes, eso de trabajar contra esa estereotipación y abrirla a lo inestable, inestabilizarla. No sabemos, así como Spinoza se preguntaba, no sabemos lo que puede un cuerpo, no sabemos lo que puede esa desestabilización de las formas hegemónicas. Bueno, no intentaba responder, solo hacer por lo imposible, básicamente. Si os parece, sobre todo por respeto a las y los trabajadores de aquí, lo dejamos hasta aquí. Les agradezco muchísimo. Tendremos más adelante un próximo seminario que cuestiona sobre todo la cuestión de la perspectiva. Tratar de pensar específicamente qué puede querer decir la imagen dispositivo y cómo esa perspectiva que se ha centrado, como dice Mirzoeff, que fue el antecedente directo del panóptico que analizara Foucault, en qué momento la perspectiva se intentó fijar en un punto, cómo tratar de devolver el poder flotante que tiene la perspectiva. Muchísimas gracias y seguimos.